Luego teníamos, luego teníamos unos datos de temperatura, que cómo sabemos eso de la temperatura, con qué lo podemos relacionar para saber, digamos, no con total seguridad, sino como para hacer una primera inspección visual cuando no tenemos otras pistas. ¿Cómo sabemos? Parecía la temperatura en Celsius, no en Fahrenheit. En Celsius. ¿Cómo Sí, sabemos? por la escala numérica pareciera ser en Celsius. No, acá ya no. A ver, 72 verano, 72 no es Celsius, Celsius. Uf, muchachos, ¿en es qué planeta? Fahrenheit. Fahrenheit, Tiene sí. que ser Fahrenheit. Ujú. O, sí, solo queda la opción de Fahrenheit. Pero de todas maneras, pues es bueno como hacer esta rectificación. O sea, en este caso lo podemos saber por la información que ya nos brindan en la parte escrita en el sitio web. Normalmente sería así, pues porque sabemos que el sistema que se usa en Estados Unidos es Fahrenheit. Pero, por ejemplo, este tipo de información uno normalmente la confirma con el experto, con la persona que hizo el proceso de obtener los datos. Listo. Luego, ¿qué tenemos? ¿Qué significa O3? ¿Alguien sabe qué es? Ozono, Ozono, listo. Y como es un estudio que tiene que ver con la contaminación en el aire, entonces sabemos que el ozono va a estar relacionado con la contaminación en el aire. Entonces, ¿uno qué hace? Uno busca en una fuente en alguna fuente de información, si de pronto hay algún manual de estos datos previamente, pues más fácil, o más a la fija más bien, si no, pues uno busca en internet por donde pueda hacer revisión de artículos dependiendo del abordaje que se le esté dando, ¿cierto? En este caso yo dije, bueno, no, vámonos por lo más común, googleemos y miremos cómo el ozono interviene en la contaminación. Entonces dice, por ejemplo, puede venir de los vehículos, del exhausto de los carros y de los camiones, eh, que es una mayor fuente de, esto es óxido nítrico y, bueno, veo si no sé qué es. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Listo. Bueno, luego que tenemos también desde las industrias, esto también, el ozono se puede generar desde ahí por la combustión de combustibles fósiles o de fuentes naturales, como por ejemplo incendios, entre otros, otro también importante, los aerosoles, en fin, tenemos varias fuentes. Tenemos el punto de rocío, el punto de rocío pues dijimos que era lo que aparece en las maticas por la mañana temprano, las gotitas de agua, la condensación del aire. En ese sentido, entonces, por ejemplo, ¿qué encontramos en estas primeras opciones en la búsqueda? Que cuando uno mantiene el punto de rocío por debajo de los 13 grados centígrados o 55 Fahrenheit, pues hay menores posibilidades de crecimiento microbiano dañino y tiene un factor crucial, es un factor crucial en la calidad del aire en interiores, porque básicamente a mayor temperatura, perdón, sí, a mayor temperatura, pues hay mayor posibilidad de crecimiento de moho y de bacterias. Entonces, esa es la manera en la que afecta el punto de rocío. Y lo último que sería las PM10, que esto lo que se refiere es a partículas con un diámetro de 10 micrómetros o menos. Y entonces, esta parte a lo que se refiere es, por ejemplo, cuando hay mucho polvo, suciedad en general, cuando hay hollín, humo, todos esos Smog tipos de de los carros contaminantes. particularmente. ¿Cómo? El smog de los carros genera mucho de tipo de partículas. Ujú. También ese tipo
Sí. O también en fábricas. Bueno, entonces, siempre antes de yo empezar a trabajar con datos, pues tengo que tener una idea del tipo de información que estoy manejando, porque a partir de mi entendimiento de esa información es que yo voy a poder interpretar, pues de una manera como más juiciosa esa información que para lo que estamos haciendo en esta sesión sería graficar, ¿sí? Entonces, listo. Eso es lo que hacemos. Bueno, también dentro de de los pasos previos antes de empezar a graficar, otras de las cosas que hacemos es verificar que el tipo de los datos sea correcto, que sea igual a lo largo de toda la columna el tipo de dato para poderlo procesar de una manera correcta, que en el caso de que hayan datos vacíos, sepamos cómo rellenar esos datos vacíos o si se van a eliminar esas filas entre todos esos otros pasos que tienen que considerarse cuando se maneja información. ¿Listo? Bueno, entonces, para el caso de este conjunto de datos, ¿cómo sabemos la cantidad de filas y la cantidad de columnas? ¿Recuerdan esa parte? ¿De dónde miramos? Al lado derecho en Environment, Ujú. ¿Y qué dice ahí? que tenemos 1461 observaciones de 10 variables. Ujú. Observaciones, entonces, ¿qué sería? Cada uno de los datos. Cada una de las filas, ¿cierto? O sea, tenemos 1461 filas por 10 columnas. Eso es lo que tenemos ahí. Bueno, entonces, habíamos mirado, primero que todo, la gráfica de dispersión. Entonces, esta es la función que nosotros utilizamos para hacer la creación de ese elemento, que es en donde está en realidad la gráfica. En la primera posición colocamos el nombre del data frame, en este caso lo estamos llamando check de acuerdo a esto que escribimos acá. Y luego para este caso estamos colocando una estética en donde estamos diciendo que en X está la fecha y en Y está la temperatura y por eso nos generó esta gráfica de esta manera. Luego, porque yo puse esta G acá con esta flecha, ¿qué hice ahí? ¿Cómo fue esto? Ahí se está asignando esa variable que estás diciendo que G va a ser ggplot chick tal, la gráfica. ¿Y eso para qué me sirve? ¿Yo para qué haría esto? Para después usarla como G y no tener que escribir todo eso nuevamente. Muy bien, es para eso. Ujú. Y luego cuando yo digo más Geon Point, aquí, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy especificando en esta parte? ¿Qué será? El tipo de gráfico. El tipo de gráfico. Entonces estoy diciendo que el tipo de geometría que voy a utilizar para estos datos que voy a graficar va a ser utilizando puntos. Esto, en términos un poquito más formales, se traduce como una gráfica de dispersión. Esta gráfica de dispersión la habíamos visto anteriormente. Hoja equivocada, esta hoja. En esta, no, hoja equivocada. Esta hoja. Y entonces en esta gráfica, ¿cómo era que buscábamos la gráfica? ¿Qué era lo que mirábamos? Primero, ¿en qué categoría está? ¿En qué categoría está una gráfica de dispersión? ¿Para qué sirve? ¿Qué dice, Relaciones entre variables. qué dice el título grande? ¿Dónde está dispersión? Visualize relationships. O sea, para poder ver las relaciones entre diferentes variables. Entonces, en este caso, la gráfica de dispersión en inglés se llama scatter plot, gráfico de dispersión lo mismo. Y habíamos visto los diferentes tipos de uso. ¿Qué tipos de datos decíamos que se utilizan en este tipo de gráfica? ¿Recuerdan?
Voy a abrir esto en otra página para poder mostrarles. Bueno, les estoy haciendo como, ya vamos a ver cosas más nuevas, pero pues quiero que quede como redondeado todo lo que dijimos también en la sesión pasada, pues porque ya esta es la última sesión que tienen conmigo, entonces quiero que entiendan muy bien todo lo que vamos a hablar, ¿listo? No, Entonces, sí. Entonces, vamos a mirar esta parte que eran los tipos de datos. ¿Cuáles son los tipos de variables que utilizamos para una gráfica de dispersión? Por ejemplo, en este que teníamos acá, ¿qué graficamos? ¿Cuáles fueron los ejemplos que graficamos? Dijimos mostrar la relación entre el tiempo en una plataforma y, ay, siempre se me olvida este término, qué horrible, como el tiempo en el que deja una persona el servicio. O para mostrar una relación entre el salario y los años invertidos en una compañía. Entonces, ¿cuáles serían los tipos de variables que utilizaríamos acá? ¿De qué tipo deberían ser las dos variables para poder utilizar la gráfica de dispersión? Numéricos para que haya relación. Numérico, normalmente se utiliza continuo, aunque a veces pues también se utiliza discreto en alguno. Bueno, luego, ¿qué más teníamos? Habíamos hablado también de esta otra gráfica que sería una gráfica de línea, que sería, ¿la tenemos acá? Sí. Que sería esta de acá. ¿Esta cuándo es que la utilizamos? ¿Qué significa overtime? Cuando queremos ver una tendencia sobre el tiempo, ¿ok? Cuando queremos ver cómo se comporta una variable a lo largo del tiempo. O si queremos ver varias, entonces utilizamos de varias líneas. Graficamos varias líneas a la vez, donde cada línea es una variable diferente a lo largo del tiempo. Listo. Y ya hasta ahí quedamos, ¿cierto? Continuemos. ¿Cómo nos fue hasta ahí recordando? ¿Todo bien? Sí, listo. Continuemos entonces. Bueno, entonces, pues yo no les voy a mostrar absolutamente todas, pues porque va a ser mucho tiempo y pues quiero utilizar el tiempo bien. Entonces, vamos a mirar esta que sería combinada. A ver cómo funciona. Explíquenme, por favor, cómo graficamos esto. ¿Qué hicimos? Explíquenme esa línea de código que tenemos ahí. Se puso la dispersión pues, de puntos y después se Ujú. fueron uniendo los consecutivos. Entonces, básicamente estamos diciendo, bueno, primero dispersión y luego a esa dispersión le estamos agregando la línea. Entonces, de esa manera quedan conectados en la manera en la que aparecen dentro de mi conjunto de datos. pareciera que hay periodicidad también en esos datos, digamos. Sí, hay periodicidad, ay, Dios mío, periodicidad, porque, pues, bueno, en Colombia no hay muchas estaciones, digamos que la variación de las estaciones no es tanta porque básicamente dependemos de las corrientes caliente y frías que cuando chocan y las variaciones de temperatura se deben sobre todo por las épocas de sequía y de lluvia. Entonces es como muy consistente. En los países donde hay estaciones
¿Qué es lo que pasa? Las 4 estaciones varían de una manera también consistente, entonces aquí lo que nos está mostrando, por ejemplo, los puntos más bajos, sabemos que son los que corresponden al invierno, mientras que los más altos sabemos que son los que corresponden al verano, y si ustedes se fijan, pues como esto es el hemisferio norte, se ven de esta forma. Si estuviéramos en el hemisferio sur, ¿qué pasaría, por ejemplo? ¿Cómo funcionan las estaciones en el hemisferio sur a comparación del hemisferio norte? Diferente, es al revés. Es al revés. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, Navidad, diciembre es verano. 40 Entonces, grados. ¿cómo? Allá tomando nieve, con nieve y acá 40 grados. Eso. Entonces, ¿cómo cambiaría esta gráfica si, por ejemplo, estuviéramos representando las temperaturas, pero en el hemisferio sur, donde en un sitio donde también estén claramente diferenciadas las estaciones? ¿Cuál sería la diferencia de la gráfica? ¿Cómo cambiaría? Sería Sería como, inversamente proporcional. Los picos sería, serían en los valles de este. Eso, entonces básicamente lo que pasaría es que se movería 6 meses. Entonces, este punto más bajo aparecería acá y este punto más alto aparecería acá. Eso es lo que pasaría. Porque las temperaturas más altas son a final de año y las temperaturas más frías son a mediados del año. ¿Listo? Bueno, continuamos. Listo. Entonces, esa gráfica que acabamos de generar es la que aparece aquí, que se llama una gráfica de dispersión conectada. También sirve para visualizar relaciones. Ah, bueno, la anterior era para capturar una tendencia, la de línea sola. Entonces acá lo que hacemos es que sirve para mostrar puntos de interés sobre todo. Entonces, básicamente aquí también revisamos una línea de tiempo, pero dándole importancia también a esos eventos particulares. Listo. Esta es otra información que extraje desde acá y también desde la página oficial de DR, si recuerdo bien. Entonces, esto es básicamente opciones de personalización para las gráficas que tenemos. En esta primera parte, lo que tenemos es los posibles tipos de línea que podemos utilizar. ¿Esto para qué es útil? Cuando queremos hacer, por ejemplo, una gráfica multilínea, pues lo que tiene sentido es representar con un tipo de línea diferente cada una de esas líneas para poder, pues, identificar más fácil a qué se refiere cada una. Y también tenemos esta otra parte que son las posibles formas de marcadores, que estos también se pueden utilizar para el mismo. Por ejemplo, si yo quiero analizar tipos de evento diferente o simplemente por estética. Y tenemos también esta última parte, que es una página DR, en donde nosotros podemos encontrar diferentes colores o incluso también un conversor de colores de hex a RGB y de RGB a hex. RGB se puede utilizar de 0 a 1 o de 0 a 255. Esto de hex, para de pronto los que no hayan trabajado con colores, son unos códigos que se utilizan para identificar los diferentes colores. Entonces, en esta parte, pues hay unos que se pueden encontrar, entonces uno puede seleccionar de acá directamente. Me parece la opción más fácil, pues porque ya están ahí, o en escala de grises, o si están más creativos, pues miran más para abajo, así,
O si dicen, uy, no, quiero que se me genere aleatoriamente, aunque esta opción no es como tan atractiva visualmente, pero sí, es como, no sé, ustedes se acuerdan cuando estaba empezando Google, no sé si esa opción todavía existe en el navegador. Miremos. Ah, sí, miren, me siento con suerte. Ahora, ¿qué hace esto? Yo me acuerdo que esto uno lo presionaba y le salía una cosa diferente cada vez. Ahora, ¿esto qué hace? Por ejemplo, ¿genera un logo diferente o qué hace? ¿Ustedes qué saben de esto? Miren. O creo que aparecía como el primer, por ejemplo, cars. I'm feeling lucky. Así, miren. Volvamos a escribir cars, sí, I'm feeling lucky. Ah, no, es siempre la misma página. No, creo que ya funciona diferente. Por ejemplo, entonces acá me aparece el primer resultado, este. Y si presiono esto, aparece el primer resultado. Otra vez. Ah, bueno, ya siempre aparece el primer resultado. Sí, era como para hacer una búsqueda rápida, pero no sé, en mis recuerdos podía sacar resultados diferentes de páginas. No sé, de pronto me lo estoy imaginando. Pero entonces, por ejemplo, lo que hace acá es que los genera aleatoriamente, pero pues digamos que no es mi opción favorita. De pronto, si uno quiere decir, uy, bueno, quiero seleccionar algún color diferente para mi gráfica y pues que me genere tres y entonces utilizo el que me guste, algo así, no sé. Pero así, digamos que no es mi opción favorita. Bueno, entonces, eso es lo que tenemos acá, esa información. Luego, ¿cómo usamos la información? Les voy a mostrar esto de acá. Entonces, ustedes me van a explicar, teniendo como base esto otro. Explíquenme qué fue lo que hice, cómo lo manejé, qué forma es cada cosa, qué es cada elemento de los que tengo acá. ¿Alcanzan a ver bien lo que está escrito acá? Se ve muy pequeño, ¿cómo lo ven? Le asignaste color de ladrillo y forma y tamaño a los puntos. ¿Y la forma cuál sería? ¿Qué forma es La esa? forma 18 y la medida 2. O ¿Y la forma 18 a qué corresponde? ese rombito. Ese rombito. Eso. Listo. Muy bien. Bueno, ¿cómo está funcionando ahora acá? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es la diferencia principal de este con respecto al anterior? La diferencia más relevante. Color. Pues varias cosas, el color, la geometría. Bueno, el color, pero hay algo mucho más específico con respecto al color. ¿Qué está Que pasando este ahí? color está en R, que este color está en ¿cómo? RGB. Casi, pero no. Que solo está pintando el borde. Eso tiene más que ver con la forma, pero ¿qué sistema es este? Cuando uno dice numeral Pues y el hexa. el hexa. Entonces, miren que aquí estamos haciendo el ejemplo
en donde utilizamos o el nombre o utilizamos el código hex. Miren que en ambos casos va entre comillas y miren también que dentro de la página web, que sería esta, pues yo digo, ay, bueno, Firebreak, quiero utilizar más bien el código. Entonces miren que acá está. Entonces yo puedo utilizar o este o puedo utilizar este dentro del código. Listo. Puedo utilizar cualquiera de los dos, o el nombre dado en R o el código extra. ¿Listo? ¿Todo bien hasta acá? Sí, pero todo bien. Bueno, y luego, ¿qué pasa con la forma? Sí, en esta solo el borde, pero porque la forma predeterminada viene así, no le hicimos nada para que solo mostrara el borde. Es la forma predeterminada, la manera en la que está diseñada. Eso es todo. Listo. Bien, otra. Esta otra. En esta otra, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Me explican? ¿Alcanzan a ver bien o casi no? ¿Está muy chiquita o está bien la fuente? Está bien, ahí vemos. Listo. Cuéntenme entonces, explíquenme qué pasó en esta. Ah, esperen, les coloco la referencia acá. Se le está agregando también la línea del color ladrillo y que se le está especificando que la línea sea punteada y que tenga un ancho de 3 Punto y 3. que el grupo sea el primero. Bueno, esto de grupo 1 va siempre por defecto con Geometry desde la última actualización para no generar un montón de elementos ruidosos. Entonces, esta parte siempre va como al final. ¿Listo? Va por defecto con Geometry. Pero sí, entonces esos son los elementos que agregamos. Entonces, vamos a hacer algo. Hagan ustedes el ejercicio de modificar la gráfica. Tienen todos los datos cargados para que hagamos esta parte del ejercicio. Quieren, les copio las líneas de código. Ya todos descargaron la semana pasada los datos, ¿cierto? A ver. Entonces, este es lo que hay en el primer chunk. Esto es lo que hay en el segundo. Y me voy a saltar hasta esta parte. Igual esto ustedes lo tienen ahí en el documento. Ahí está todo. Ah, perdón, ese no era. Lo siento. Era este de acá. Ya. Entonces, hagan el ejercicio o aunque no lo puedan ejecutar, hagan el ejercicio de buscar un color diferente para los puntos, un color diferente para las líneas, una forma diferente de la línea, un grosor diferente. Hagan esa configuración y si no lo pueden ejecutar ahí donde están, yo se los ejecuto acá, les ejecuto unos dos, listo, para que vean cómo cambia, ¿sí? Lo que necesito es que ustedes sepan que sí saben cómo manejar esa información y colocarla dentro de un código que tengan ya estructurado. Listo, entonces 5 minutos. ¿Les parece bien? Pues poquito tiempo. Bien, bro. Listo.
Peguen unos dos ahí, yo los ejecuto, listo. O sea, dos personas diferentes. Daniela, me salió un error que me dice que eh, no puede encontrar la función geoPoint. Bueno, se me olvidó ponerlo acá. Recuerden, siempre hay que cargar la librería que se va a utilizar. Entonces, por ejemplo, en este caso sería Library Tidyverse. Este va en un chunk al inicio de todo. Esta función, bueno, este fragmento de código solo funciona si anteriormente pusiste en la consola, si pusiste install packages tidyverse. Esto es para la instalación. Entonces el orden es, primero, lo de la consola, si no se ha instalado previamente. Segundo, cargar la librería que es diciendo Library Tidyverse. Y luego, en orden desde lo que puse. ¿Sí? O sea, en otras palabras, install packages en la consola Tidyverse, si no lo tengo instalado. Luego, cargo la librería, tiene que salir esto, y ya en orden lo que puse allá. ¿Es claro para todos? ¿Alguien necesita ayuda? Yo me pregunta, eso de grupo igual uno, eso yo lo quito y no pasa nada. Bueno, es que en algunas versiones de R salen un montón de líneas en la parte de abajo y pues hace muy ruidosa la visualización. En otras versiones funciona perfectamente bien sin eso. Entonces, yo siempre lo pongo porque por eso que pasa, que hay en algunas versiones en que salen unas líneas acá y entonces, pues es unas líneas que uno no quiere. Entonces, es eso. ¿Listo? No, bueno. Daniela, después de install packages, ¿qué hay que poner? En el primer chunk, arriba de todo, pones esto. Ah, library, ok. Esto lo que hace es cargar el paquete. El paquete que tiene varios paquetes. Este paquete trae ggplot2, trae string.r, trae deplir.r, no, deplir, trae cat, trae varias cosas. Entonces es una manera fácil de cargar todo a la vez. Si lo que yo estoy haciendo es, pues, utilizar funciones, miren acá, todas estas que están acá, es lo que carga. Bueno, listos. Muéstrenme entonces, envíenme sus códigos.
¿Dónde están sus códigos? ¿Cómo vamos, señoras y señores? ¿Les está funcionando? ¿Tienen dudas? Inclusive si no pueden ejecutar el código, simplemente busquen alguna configuración, reemplacen los valores y la envían y ya. A ver, David, listo. ¿Qué le cambiaste? Ah, bueno, falta que le cambies. Ah, ok, a ese Ahí es ya que te tenía antes funciona. el de solo líneas. Tenía antes el de solo líneas, entonces puse este que no tenía, no lo había hecho. Entonces cambia estos dos colores, esto es Firebreak, cambia el tipo de línea, la forma, el tamaño. ¿Sí? Ujú. ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos? Actualizaciones. ¿O están esperando a que alguien más envíe? Bueno, para que nos vamos un poquito más rápido, les voy a dar entonces una configuración y ustedes me dicen qué hago. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a escoger acá? Por ejemplo, busquen dentro de la página el color Hot Pink 1 y díganme cuál es el código. ¿Cuál es el código de Hot Pink 1? Es uno que lo que hace es que dice Control F y ¿qué escribo? Profe, una pregunta, qué pena, ¿dónde está? ¿Dónde está ese coso de los colores? Mira, tú llegas
acá en el documento que se llama Gráficos con ggplot2 entre paréntesis 2, que está aquí donde dice módulo 8, gráficos con ggplot2 acá, ¿ves? Sí. Y entonces entras a ese documento y bajas hasta que encuentras esta parte. En este enlace que puse acá es donde aparece esta parte de los colores. Ah, listo, perfecto, muchas gracias. Dale, con gusto. Entonces, si quiero hot pink, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Ustedes qué harían si quieren buscar algo por el nombre? Control F, uno busca lo que el nombre, la palabra clave y en la página lo filtra. ¿Qué escribo entonces? ¿Cuál dije? Hot Pink 3, no me acuerdo el número. Hot pink, no, por ejemplo. Entonces es este y listo. Entonces, ¿qué hago? Copio este código. Ah, bueno, esto se copia solo. Hago clic y ya. ¿Y cómo lo pongo? Entre comillas, tan. Ahí está. Listo. Entonces ahí ya salió. Y utilicemos, uy, ¿cómo hacemos esto para que no quede tan feo? Pongámosle Violet Red 2, por ejemplo. Entonces lo mismo. Entonces acá está. Entonces, ¿qué hacemos? Tan. Clic. Esto va a quedar todo fuerte. Bueno, así es la vida. Listo. Y entonces, ¿cuál forma vamos a utilizar? Por ejemplo, utilicemos la forma que es, ¿qué opciones tenemos? La forma que es el cuadrado. ¿Qué código utilizaríamos para que se vea el color? Si quiero que sea el cuadrado. El cuadrado rellenado en el color que yo definí. 15. Sería el 15. Entonces, ¿dónde cambio ese 15? Shape. En shape, que sería acá. Listo. Luego, cambiemos el tipo de línea por la línea que es la que es punto línea. ¿Cuál utilizaría entonces en ese caso? Que sea punto línea, punto línea, punto línea. ¿Cuál sería el que debería escoger y dónde lo reemplazaría? Puede ser el dot dash. Dot dash y dónde lo reemplazo. Line type. Ujú. eh, Dot dash. exacto. Y bueno, entonces ejecutemos. Listo. Ahora lo que quiero es que el punto salga más pequeño y que me aparezca la línea un poquito más gruesa. ¿Qué debería mover si quiero eso? Que me aparezca el punto más pequeño y que me aparezca la línea más gruesa. Pues, pues para el punto más pequeño sería la misma line type, que es el... No, el punto. El punto más pequeño, ¿cómo sería? In size. O sea, configurar el tamaño. Miren que acá, esta es la parte en donde definimos la geometría del punto, o sea, del marcador como tal del dato. Entonces, por ejemplo, si yo lo cambio acá por un 1, ¿qué pasa? Miren que se vuelve más pequeño el punto, ¿ven? Y si quiero poner la línea más gruesa, bueno, un poquitico más grande porque ya es demasiado. Y si quiero poner, Line width. En line ajá, width. digamos, por ejemplo, no sé, punto 7.
No se nota casi. Subámosle otro poquito, no sé, 1.5, para que veamos algo. Uy, no, me excedí, lo siento. Uy, me excedí. 0.8. Me estoy excediendo mucho y no se nota nada. Bueno, no estoy muy feliz con el resultado, pero De pronto cambiando el tipo de línea, así se ve mejor. En vez de dot, una continua. bueno, sí, buena idea. Por ejemplo, la sólida. Sólida. Y bajémosle, no sé, a 55. Bueno, sí, se nota la diferencia. No es mi gráfica favorita, pero se nota el cambio. Entonces, ¿les quedó claro cómo modificar la estética en términos de colores y formas de una gráfica de este tipo? Sí, Listo. No hay durazno, el durazno muy rico. Se las voy a poner ahí para que la tengan en cuenta. Bueno, continuemos. Dicen, ¿cómo es que se llama esto de acá? Cuando yo creo acá esto así, que le doy más aquí R. ¿Cómo se llama este elemento? El chunk. El chunk. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo escribo cosas dentro del chunk y cuando escribo cosas por fuera del chunk? ¿Cuál es la diferencia? Que lo que está fuera del chunk no es código. Lo que está fuera del chunk no es código. ¿Y lo que está dentro del chunk? Es código. ¿Es código? ¿De qué lenguaje? ¿Cómo sé en qué lenguaje estaría? Este R, porque pues ahí se escogió la R. Porque aquí estamos diciendo que R. Ujú. Listo, eso es. Bueno, vean, sí, vamos aprendiendo, ¿cierto? aunque esta también esta forma es muy similar cuando uno realiza los cuadernos en Python también, ¿no? Ujú, sí, es similar. Sí. Bueno, continuemos. Bueno, esto tiene que ver con la utilización de filtro, que esto ustedes lo vieron anteriormente, pero no me voy a meter con esa parte. Miremos este y ustedes me explican qué es lo que está pasando. ¿Listo? Es la misma gráfica, pero tiene unas cositas diferentes. Entonces, explíquenme, por favor, esta gráfica. ¿Qué notan ustedes acá? Que tiene diferentes colores. Que tiene diferentes colores. ¿Y qué pasa con esos colores? ¿Qué es morado? ¿Qué es verde? ¿Cómo sé qué es para cada cosa? ¿Cómo lo sé? Es Está por como agrupación, diferenciando las las épocas del año, pues estaciones. sí, las estaciones, eso. Las estaciones. ¿Y cómo sé, por ejemplo, no sé, azul a qué se refiere? ¿Qué Verano. En la podría barra de ser? la izquierda, en la barra de la derecha, pues respectivamente está diciendo a qué hace referencia cada uno de los colores, ¿sí? Del gráfico que tenemos. Eso, en la leyenda o convenciones. Entonces, por ejemplo, el azul a qué se refiere? Al verano. Esa Al- gráfica representa los ciclos de las estaciones cada año. Ujú, sí, las temperaturas Entonces, en cada uno de los días del año, de los diferentes años. Listo. ah, sí. Sí. ¿En qué, Claro, coge. Se en vende. Ah, no te daría todo eso. Chao. Chao. Bueno, ¿en qué parte del código estamos especificando eso? ¿Qué creen ustedes? ¿En qué parte del código? Explíquenme todos los elementos que tenemos acá, por favor. Eso especificando que para cada Vamos en época tiene orden, un color diferente. pero vamos en orden entonces en esta línea de código para que sepamos a qué se refiere cada elemento. ¿Listo?
Entonces, Listo. ¿cómo está estructurado? ggplot es la librería. Chick es el dataset. Espera, AES, ggplot es como tal el elemento en donde generamos la gráfica, ¿sí? O sea, es como ok, nosotros decir, listo, existe la gráfica. Luego, cuando ponemos chick, ¿a qué se refiere? el dataset. El dataset, ajá. Luego, cuando decimos A es X igual a D, Y igual Eso a te iba a preguntar, que era AES, se me olvidó completamente. esto es la estética, o sea, Ah, ok, la manera en la que estamos estructurando los datos. Lo ya, más común es para definir qué va en X y qué va en Y, o qué va solo en X o qué va solo en Y. listo. Ujú. Entonces, en este caso sería Lo que de las X va a ser variables. la fecha y Y va a ser la temperatura del dataset. Y que Ujú, el color va a variar dependiendo de la estación. ujú. Después tenemos la otra parte que está estableciendo, no tengo ni idea, cada año Que la y la gráfica es de temperatura. puntos. Geon Sí, point es que la gráfica se están representando esas coordenadas con puntos. ¿Y eso del apps qué es? no, se me olvidó. ¿Algo Es la leyenda que va a tener en el eje X y en el eje Y. O sea, el etiquetado de cada uno de los dos ejes, el nombre que se le está poniendo directamente. Listo, entonces, esto es para las estaciones. ¿Las estaciones qué tipo de datos son? ¿Recuerdan los tipos de datos? ¿Cómo así? Ah, bueno, Tipos de datos. ¿Qué tipo de datos serán? Cualitativo. Cuantitativo, cualitativo, cualitativo. Ujú. Listo. En este caso, los datos tienen un orden natural, pero acá todavía no lo estamos representando. ¿Por qué tienen un orden natural? ¿Alguien me puede explicar por qué las estaciones tienen un orden natural? ¿A qué nos referimos ahí? ¿O no tienen orden? Eso como salga. Que son cíclicas. O sea que, ¿cómo se presentan? son datos pues que se presentan anualmente, ¿sí? A Pero medida ¿cómo? que ¿Cómo se presentan? ¿Cuál es el orden de las estaciones o no? ¿O eso sale, va saliendo? Sí, pues porque primero va invierno, primavera, Ujú, eso. verano y así. Pues Ujú. tiene orden, no es O como sea, aleatorio. siempre va en el mismo orden. No es que ve, una vez me salió otoño y luego primavera y luego por allá salió verano. No, siempre tiene el mismo orden, ¿cierto? Entonces, miren que en este caso, la manera en la que está estructurado, en la que está estructurada la leyenda, pues no tiene ese orden específico. Si yo, por ejemplo, quiero agregar esto para dar más claridad, entonces utilizo un tipo de dato, o sea, convierto la columna a un tipo de dato que se llama factor, en donde yo ya puedo definir entonces los niveles y darle un orden específico. Cuando yo hago esto, le hago eso a esta columna, lo que va a pasar es que de acuerdo a cómo yo defina en este vector el orden, me va a aparecer también en la leyenda y entonces va a ser mucho más fácil pues para manejar esa consistencia con el orden, que sería por ejemplo para qué tipo de información, cuando hablamos, no sé, por ejemplo de los estratos, cuando hablábamos de los diferentes grados del colegio, cuando hablamos de los diferentes semestres y así en general. Listo. Entonces, ese sería el cambio que haríamos, convertir esa columna a tipo factor de esta manera. Listo.
¿Qué más hay por acá? Ah, bueno, este es interesante también. Y vamos a analizar unas cositas divertidas por acá. Pero qué pena, ¿puedes subir un momentico, por favor? Sí. Nosotros, de una vez aprovecho para preguntarles, ¿nosotros ya hablamos antes del uso del color o todavía no hemos hablado de eso? Listo, profe, ya puedes bajar. Bueno, nosotros hablamos del uso del color, que cuando se utiliza un gradiente de color, cuando se utilizan diferentes matices, hablamos de eso. Sí, sí, creo. Ah, bueno, ¿crees? Sí, es que no me acuerdo que la clase pasada discutimos un poquito de los colores, pero no me acuerdo exactamente si lo hablamos muy a fondo o no. Entonces, sí, yo creo que algo sí alcanzamos a decir. Bueno, explíquenme, por favor, entonces este código. ¿Qué está pasando en este código? ¿Qué notan de diferente? El color, ¿qué lo está definiendo en este caso? Dos límites. La temperatura. El color que está mostrando. Miren bien la gráfica. ¿Qué muestra el color? Yo lo que veo es que hay dos límites. El inferior que es cero y el No, máximo pero que es mi cero. pregunta es, ¿qué está mostrando el color? Una ¿Qué dice? escala. Pero ¿qué está mostrando el color? El ozono. El ozono, eso. Está mostrando el ozono porque ¿dónde lo estamos definiendo? Acá. Estamos diciendo que en el ggplot el color va a mostrar que los niveles de ozono. Luego estamos diciendo que geom point para especificar que lo que queremos es especificar los datos con puntos. Y luego tenemos esto geom h line, y intercept, que dice C 0,73. ¿Qué significa cuando yo digo C 0,73? ¿Qué es eso? En general, en notación de R, yo digo C y Un entre vector. paréntesis pongo un vector que tiene ¿qué elementos? Dos elementos, el cero y el 73. El 0 y el 73. Listo. Y luego estamos diciendo J-intercept y estamos diciendo que esto genere ¿qué? ¿Qué será H-line? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué será eso disque H-line? Línea horizontal. Línea horizontal. Entonces estamos diciendo que vamos a tener intercepto con Y, vamos a generar dos líneas horizontales, una en el 0, otra en el 73. Eso puede ser para entender información clave con respecto a la temperatura, porque en el eje Y lo que tenemos es la temperatura en Fahrenheit. Listo. Entonces, notemos algo interesante acá con los colores. ¿Qué ven ustedes que pasa con el esquema de colores elegido por defecto acá y elegido acá? ¿Qué diferencias notan ustedes? Esto tiene que ver con lo que hablamos la sesión pasada del uso de color. ¿Qué será? Diferencias entre unos colores y los otros, ¿cuáles serán? Les pongo la hoja ahí al lado para que de pronto miremos más fácil. ¿O se acuerdan? ¿Qué prefieren? Cuéntenme, manifiéstense. Sí, profe, es mostrarles la hoja, creo. Entonces, esta no es la hoja, esta es la hoja.
Entonces lo que tenemos es esto que está pasando. ¿Qué estará pasando ahí? ¿Por qué será que el R me escoge por defecto esos colores así como tan diferentes arriba y abajo como tan parecidos? ¿Qué estará pasando? El tipo de variable, que una es continua y la otra discreta. Discreta, no, no es discreta. Casi. Categórica. Categórica. Ujú. Arriba tenemos categoría que no tienen orden y pues que son elementos completamente diferentes. Entonces, en ese caso, se están usando los colores así, colores diferentes. Y luego acá, ¿qué está pasando? ¿Cómo funciona y por qué? Tenemos valores que son secuenciales. Entonces, cuando nosotros vamos a representar en una gráfica valores que son secuenciales, la variación está o en croma o en luminancia. ¿Esto qué significa? Que los colores pueden ir de apagado a brillante o viceversa, o de claro a oscuro o viceversa. Eso es lo que nos está diciendo acá. Entonces, por eso se representan así los colores. ¿Qué podemos notar con respecto a los valores más altos de ozono de manera general en esta gráfica? ¿Cuáles serán los valores de ozono, los claros o los oscuros, de acuerdo a lo que nos está diciendo la leyenda? Los más claros son los más altos. Los más claros son los más altos. ¿Dónde aparecen la mayor cantidad de niveles altos de ozono? ¿Vemos algún patrón de algún tipo? ¿Qué dicen ustedes? No se ve muy bien, pero parece ser como a finales de año, como en invierno. Ah, no, qué pena, eso No, está en verano, cuando la temperatura verano, en aumenta. verano, al revés. O sea que los valores más altos aparecen en verano y se puede decir que la mayoría se presentan cuando hay valores más altos de temperatura. Pero también por acá, en varios aparece, digamos que hay un cambio un poquito brusco, porque miren que por acá en invierno el color es bien oscuro, o sea, los niveles son bien bajos, y por acá empiezan a aparecer, o sea, cuando va aumentando la temperatura, esto es cuando como va empezando la primavera. ¿Cómo podríamos interpretar esto si estuviéramos analizando la situación? ¿Cuál podría ser una posible explicación? Empezó a subir el valor del ozono, sabiendo a lo que se refiere, sabiendo nosotros que puede provenir de la quema de combustibles fósiles, que proviene Como que aparentemente la temperatura, el ozono es independiente de la temperatura porque hay datos por todos lados. No sé, es como mi intuición. pero mira que por acá, por ejemplo, no tenemos valores de ozono altos, mira, donde están todas las temperaturas más bajas, mira que no aparece. Sí, pero de todas formas, por ejemplo, hay unos, no en la parte baja, baja, pero como en los picos medios bajos. O sea, ¿Y por hay qué unos se valores alticos. aparecer por ahí? ¿Qué podría pasar? Profe, Ujú. Dime. una cosita, ¿podríamos hacer más grandes los puntos y ponerles transparencia para ver más claro la tendencia? Listo, pongámosle. Profe, yo creo que esos datos se refieren a Estados Unidos y la gente en invierno como que las grandes empresas e industrias como que salen a vacaciones, entonces como que operan menos. Entonces posiblemente eso hace que, que el tema del ozono como que disminuya bastante.
que el tema del ozono disminuya bastante. Sí, ahí se ve mejor. Pues las Puede, emisiones. puede ser una explicación, porque esa es una fuente. Otra explicación puede ser que como empieza a hacer más calor, pues la gente empieza a salir más de la casa. Puede ser también que, no sé, pues acá estamos arrojando como hipótesis, pero ese es como el tipo de procesos que uno normalmente hace con datos. Uno empieza a plantear supuestos y luego mira, listo, esto se puede soportar en estos datos o se puede soportar en estos otros o en estos otros. Pero siempre uno empieza de hipótesis analizando cuál es el entorno que se tiene en realidad para dar posibles explicaciones a lo que está pasando y luego hace análisis posteriores para soportar esto. Entonces, no sé, eso pensaría yo que podría ser. O también por las altas temperaturas, pues yo buscaría, por ejemplo, si hay alguna correlación como tal de la temperatura en sí con que de pronto aparezca más el ozono en el ambiente. O sea, pueden ser varias hipótesis que podríamos tener ahí inicialmente. Listo. Bueno, listo. Sigamos con otra cosa. 7:45. ¿Qué más es como así súper relevante? Bueno, de esto yo creo que van a hablar es con Delany, ¿cierto? Ah, bueno, las anotaciones. Voy a agregarla aquí mismo para que sea más fácil. Ah, pero esto no se va a ver bonito. Bueno, sí, terrible. No es la gráfica más adecuada para esto. Voy a pegar la otra entonces, porque si no se ve como feito. Entonces, aquí basta. Uy, ¿qué pasó acá? Bueno, esto también tiene que ver con la versión del R. Este error nunca me había salido. Puede ser de una última actualización. ¿Qué cambios le hice acá? ¿Será por esto? Miremos. Ah, sí, qué chistoso. Bueno, esto también es una actualización de la versión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Básicamente tenemos una gráfica que estamos generando. Basados en en la modificación que yo hice acá, ¿para qué servirá ese parámetro alfa que estoy agregando? ¿Qué notan ustedes de diferente entre cuando lo agregué y cuando no? ¿Qué será? Voy a cambiarlo y ustedes me dicen, listo. Miren lo que va a pasar cuando ejecuto. ¿Qué pasó? Me voy a volver otra vez. Miren la pantalla, miren cómo está y miren cómo se va a volver. ¿Qué pasó? ¿Qué La estará haciendo? transparencia, la transparencia. Una transparencia. ¿Y para qué nos podría servir agregar esa transparencia? ¿De bonito o tendrá alguna utilidad en términos de los datos o qué dicen ustedes? ¿Cuál puede ser la posible utilidad de la transparencia?
Ideas, ideas, gente. No tienen que estar completamente bien en lo que digan. Estamos aprendiendo, ¿no? Qué tímidos. Bueno, esto para lo que sirve es para visualizar más fácil las concentraciones. Miren que donde hay más concentración de datos, pues aparece más sólido el color. Luego en esta otra parte, cuando utilizamos Annotate, le damos la coordenada y entonces esas coordenadas lo que hacen es que marcan el punto donde aparece centrado el texto. Y se agregan anotaciones que se necesiten usar. Hagamos una más. Bueno, estas son importantes. ¿Han utilizado ustedes antes este tipo de gráfica? ¿Cómo se llama esta gráfica? ¿Para qué sirve? ¿Alguien la ha utilizado? Gráficas de velas. Yo lo he escuchado como Mm, diagrama de Diagrama bigote. cajas. Diagrama de cajas. Creo que velas le dicen, pero pues, En trading, creo. trading. Pero sí, de manera general, diagrama de caja, diagrama de bigotes. ¿Y esto para qué nos sirve? Un diagrama de bigotes, ¿qué nos puede mostrar? Las desviaciones. Outliers, como dice. Sí, Nos como valores muestra, atípicos. nos muestra 5 elementos principales. Nos muestra valor mínimo, valor máximo, mediana, y nos muestra cuartil 1 y cuartil 3. ¿Qué sería esto? Resulta que cuartil 1 a lo que se refiere es donde aparece el valor que está justo en el 25% de los datos. Cuartil 3, el valor que aparece justo donde está el 75% de los datos. Esto ordenados los datos de manera ascendente. Mediana, el dato justo de la mitad, y máximo y mínimo serían los datos que están aplicando esta fórmula particular que es basada en estos datos. Esta línea a lo que se refiere es a que se están abarcando el 95% de los datos. Y los datos que están por debajo de estas dos medidas serían los datos atípicos, por debajo o por encima serían los datos atípicos. Esto hablado de otra manera, de una manera como más ejemplificada, ¿a qué se refiere? No sé, hablemos de estaturas en Colombia. ¿Cuál es la estatura, más o menos en cuánto están de estatura los hombres en Colombia? Como 1,65 a 1,80, se puede decir que es lo general. ¿Podríamos decir eso? ¿Más o menos? Bueno, entonces por ahí más o menos está la mayoría de los hombres. Pero ¿qué pasa? Pues obviamente van a existir hombres que son mucho más bajos y mucho más altos. Entonces pueden haber, no sé, de 1,20 siendo adultos o de 1,90 también siendo adultos, de 2 metros por ahí. Entonces esos valores serían lo que se va a identificar como valores atípicos. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas pues no está en esos valores. Digamos que más o menos por ahí sería el ejemplo. Entonces, sirve para entonces representar esas medidas estadísticas en un conjunto de datos. Miren que en este caso, por ejemplo, estamos representando 4 categorías diferentes. Este también se puede mezclar con este que se llama el diagrama de violín, y esto para lo que nos sirve es para mostrar la cantidad de datos en un mismo valor. O sea, sí, para hacer esos conteos, entonces ver dónde hay más cantidad de valores en esos rangos. Entonces, por ejemplo,
Aquí en esta gráfica vemos que hay una buena cantidad de datos en punto 2 y también por el lado de punto 1. A esto es a lo que se refiere. Esto es lo que nos está mostrando la gráfica combinada. Bueno, aquí está el código de diagrama de violín. Listo. Tenemos también esta parte que es la librería Patchwork. Esta es una librería adicional que yo considero que es muy útil cuando queremos colocar varias gráficas en una misma parte. Entonces, ¿qué hago yo? Siempre que voy a utilizar una librería diferente, lo que hago es que digo install packages y digo, entre comillas, el nombre de la librería y presiono enter para poder instalar. Miren que entonces empieza ahí a cargar. Listo, entonces dice exitosamente instalado. Una vez está instalado, entonces ya lo que hago es que lo cargo. Si de pronto quiero tener más orden, pues lo pongo arriba de todo. Yo le estoy colocando en este caso acá para que se vea más fácil lo que estoy haciendo. Ejecuto y me dice, fue hecho en la versión, no sé qué, listo. Bueno, es solo una advertencia, no un error, entonces no hay problema. Y lo que hago es que tomo el código que está por acá, copiar, pegar. Entonces lo voy a colocar en estas dos partes separadas para que ustedes me expliquen qué es lo que se está haciendo. Ahora tengo Entonces, una pregunta. ¿Hay ujú, alguna manera de fusionar esas dos gráficas? O sea, alguna librería que debe fusionarlas. mira, si quieres fusionarlas, por ejemplo, hagámoslo con esta que tengo acá de diagrama de violín, que pues como mencionaba antes, estas dos se combinan. Entonces voy a mostrarte con esta, cómo sería esa parte de fusionarlas en una misma. Entonces lo voy a poner acá arriba. Sería entonces lo que tú haces es lo mismo que hicimos con la de puntos y líneas, lo estamos haciendo acá. Listo. Entonces lo que haces es que sumas las dos. Por ejemplo, uno que puede hacer acá para que se vea mejor, de pronto poner el violín antes y la caja después para que se vea más estético. Agregarle, por ejemplo, transparencia a la caja es una opción. Y pues así es mucho más fácil ver la información. ¿Sí? Listo. Perfecto. Y pues no sé, quitar esto porque esto no sirve. Porque acá ya están etiquetados directamente cada uno de los elementos. Y así. Bueno, cuéntenme entonces, ¿qué creen que está pasando acá? ¿Cuál es la diferencia en que yo diga una gráfica más la otra a que diga una gráfica dividido la otra? ¿Qué diferencia hay? Miren, disque más y dividido. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pasó cuando dije más? ¿Qué pasó cuando dije dividido? En cuanto a la distribución de las gráficas. P1 es Mucho la más clara la de abajo.
Pero, ¿qué está pasando con las gráficas? P1 es la de colores y P2 es la naranjada. ¿Qué es lo que está pasando cuando yo digo más y cuando digo dividido? ¿Qué es lo que está cambiando? Que uno está al lado de la otra y uno está encima de la otra. O sea, están como, sí, eso. Eso, cuando digo más, pongo una al lado de la otra. Cuando digo dividido, pongo una sobre la otra. Entonces, esta librería pues es muy buena porque me permite a mí organizar las gráficas de una manera muy fácil, sin utilizar códigos muy complicados. Yo simplemente defino las gráficas, las guardo en una variable y luego, dependiendo de cómo las quiera organizar, le pongo más o le pongo dividido. ¿Sí? Entonces, vamos a agregar una tercera gráfica que la vamos a llamar gem. Les voy a colocar acá lo que es cada una. Entonces, G sería la verde, P2 es la naranjada, a ver, naranja, y la P1 es la de colores. Cuéntenme cómo funciona esto que estoy haciendo acá. Explíquenme esta parte del código. Profe, pues es interesante porque, por ejemplo, cuando usted lo hace como en un collab, tengo entendido que siempre la distribución de las gráficas tiene que ser cuadrada, o sea, de 2x2, 4x4, o pues siempre la he hecho. En cambio acá usted puede distribuir está diciendo que coloque dos de manera en la primera columna, o bueno, en la primera fila dos columnas y en la segunda solo una, pues no lo había visto así. En cambio en collab siempre era como cuadrada, de 2x2 o de 4x4, así. Sí, es que R es mucho más flexible en ese sentido. Sí, no lo había visto así, siempre lo había visto en collab, que era así, entonces qué interesante. Sí. Y por ejemplo, si yo quitara estos paréntesis, ¿qué pasaría? ¿Quedaría igual o ustedes qué dicen? ¿Les queda igual? ¿Esos paréntesis serán relleno? ¿O no? ¿Eran relleno? ¿Eran o no eran? Yo creo que no eran, pero quiero ver cómo queda así. Bueno, ¿qué pasaría? ¿Cómo funciona esto entonces, lo del más y el dividido? Funciona con prendas. O sea, como una operación matemática, ok. Como una operación matemática, entonces tenemos en cuenta algo que se llama el orden de precedencia. ¿Cómo funciona el orden de precedencia con respecto a la suma y el dividido? Pues el dividido Primero está hace la primero que la división. suma. Primero hace la división y luego hace la suma. Entonces, por eso es que me está ubicando estas dos, una encima de la otra, y esta me la está ubicando al lado, porque primero hace la operación de división y luego hace la de suma. Entonces, cuando yo coloco los paréntesis, ¿qué es lo que va a pasar? Pues los de arriba van arriba y el de abajo abajo, porque los paréntesis están juntos. O sea, en la operación va primero. Cuando uno usa paréntesis por defecto, ¿qué es lo que pasa en una operación matemática? Se realiza primero eso. Se realiza primero eso. Entonces, acá lo que estamos diciendo es que, bueno, primero vamos a sumar, lo que significa que primero vamos a poner una al lado de la otra y después lo que vamos a hacer es que ese conjunto lo vamos a colocar encima de la otra gráfica porque hay un dividido. ¿Listo? ¿Está claro para todos?
¿Hasta ahí? Sí. Bueno, entonces organicen las gráficas que queden giradas una, o sea, que quede donde está la verde, o sea, que giren todas una posición. Donde está la verde, que aparezca la de colores, donde está la naranja, que aparezca la verde, y donde está la de colores, que aparezca la naranja. Gírenlas todas una posición. ¿Cómo sería esa fórmula? Si me hago entender, ¿se me entiende? A ver, lo que estoy diciendo es colores, luego verde, y luego naranja. Quiero que queden así organizadas. ¿Cómo hago esto? Ármenlo y me dicen, ¿sí? De pronto los que no estén codificando, recuérdenme porque yo pude hacer esto sumando, qué librería agregué, cómo lo logré. ¿Qué librería usé? ¿Cómo se llamaba? No, ggplot es en general la de gráficas, pero ¿cómo se llama la que yo agregué a lo último para poder hacer varias gráficas en una misma? ¿Cómo lo logré? ¿Cómo lo logré? Que agreguen Ah, patchwork, sí. patchwork. Listo. Mientras los que van corrigiendo el código van corrigiendo, les voy mostrando a los otros dónde viene esto. Resulta que a los que les gusta coser, pues hay una técnica para la creación, digamos que de tapetes, de colchones, de diferentes cosas, que se llama patchwork. ¿Por qué se llama así? Porque es, a ver, esto literalmente traduce como trabajo de parches. Entonces, lo que se toman son retazos de telas diferentes y se juntan para poder armar una sola, eso, una colcha, un tapete o diferentes tipos de elementos. Entonces, el nombre de esta librería viene de ahí, pues porque a la final lo que estamos haciendo también es juntar varias de estas gráficas como si fueran retazos. Entonces así funciona. ¿Listo? Cuéntenme cómo quedaría este código. ¿Qué hago para que me dé eso que pedí visualmente? Me esperan 2 puntos. Díganme, por favor, ¿qué hago para que salga así exactamente?
Bueno, miremos lo que dijo Patricia. Entonces miremos cómo funciona. Oh, lo siento. Esta que tenemos acá. Dice entonces, P1. ¿P1 a qué corresponde? Ahí dice. ¿P1 a qué corresponde? A colores, listo. ¿G a qué corresponde? Anímense, anímense. Casi terminamos. Ánimo, gente. Verde. Y entonces P2 sería naranja. ¿Cómo funciona esto entonces? Tenemos que estamos agrupando P1 que es colores con G que es verde y estamos diciendo que esta operación se hace primero, lo que significa que una va al lado de la otra y luego este resultado va encima de P2 que lo que corresponde es a naranja y miren que así entonces nos queda exactamente como lo planteamos. ¿Y ya? ¿Cómo lo ven? Fácil, difícil, regular, muy abstracto. Bien. ¿Bien? ¿Fácil? No tanto. Bueno. Queda bonito, ¿cierto? Bueno, esto ya lo hablamos, ¿cierto? Nosotros ya hablamos de todo esto, no de todo. Esto creo que lo mencionamos, ¿cierto? Nos falta es como mencionar esta parte, creo yo, sí. Bueno, entonces, hablemos de contar historias con datos. Esta habilidad es muy importante porque el objetivo de nosotros trabajar con datos es, pues, transmitir algo, dar una información a los agentes que necesitan la información. Entonces necesitamos los datos, necesitamos las visualizaciones y necesitamos soportar esto con una buena narrativa. Entonces nosotros mencionamos algunos de estos elementos. Vamos a centrarnos sobre todo en esta parte, que es la parte de la aplicación como tal, de la información. Creo que va a ser mejor abrirlo en una pestaña diferente para que se vea todo. Bueno, no hice mucho. Descarguemos esto mejor. Descargar. ¿Hice algo? Sí, bueno, como que sí. Cambió un poquito, mejoró un poquito. Entonces, cuando yo construyo estas narrativas con los datos que estoy manejando, yo tengo que asegurarme de que esa narrativa que voy a construir a partir de los datos y la gráfica lo estoy comunicando de manera efectiva. Entonces yo necesito saber quién es la audiencia y necesito saber cuáles son las prioridades de esa audiencia que yo tengo. Entonces, por ejemplo, hay un rango de posibles audiencias que podríamos encontrar cuando presentamos y cuando estructuramos ese mensaje específico para la audiencia. Entonces, los diferentes tipos de audiencias que podríamos tener sería un ejecutivo, un líder de datos o un
un compañero que trabaja en otra división y que trabaja directamente con ese tipo de información. Entonces, si por ejemplo yo presento esa información a un ejecutivo, yo me tengo que asegurar que estoy, en lo que estoy mostrando, estoy dando prioridad a los resultados que se están teniendo y a cuáles son las decisiones que se tienen que tomar. Entonces, por ejemplo, un ejecutivo no va a tener ese conocimiento directo de los datos, sino que tiene un conocimiento mucho más general de la información, y las prioridades de ellos tienen que ver mucho más con el impacto que se está generando para el negocio, que si por ejemplo, ay, bueno, mi algoritmo en donde hice todo el procesamiento, digamos, utilicé una técnica de aprendizaje de máquinas y es muy precisa. O sea, a ellos lo que les interesa es más que todo, bueno, ¿usted qué me está presentando y qué decisión tengo que tomar con respecto a eso? ¿Cuál es la situación de la empresa en este momento? ¿Cierto que sí? Cuando uno normalmente presenta un informe de lo que está pasando en la empresa a un ejecutivo, más o menos cuánto se puede extender uno y qué tanto puede explicar, ¿qué dicen ustedes? Yo me puedo quedar, por ejemplo, horas con un ejecutivo explicándole parte por parte un desarrollo o cómo funciona de manera general. Si a mí me piden un reporte, ¿cuál es el tiempo del ejecutivo en consumir ese reporte? Normalmente sus empresas cuando tienen que presentar algo a un ejecutivo, ¿de cuánto tiempo es? Muy poquito. Muy poquito. ¿Por qué es muy poquito? Porque ellos tienen información de diferentes áreas de la empresa, entonces uno normalmente presenta el reporte muy rápidamente, dice las cosas claves y listo, chao. Luego tenemos otro perfil que es, por ejemplo, un líder de datos, un experto en los datos, puntualmente en datos en general. Entonces aquí lo que prioriza esta persona es el rigor en el tratamiento de los datos. ¿Y cuáles son los insights? Los insights son como ¿cuál sería una traducción en español de insight? Los datos claves de importancia para las variables. Y entonces, en ese caso, para el experto en datos, lo más importante es pues saber que el procedimiento está bien hecho, que no estamos enredando con lo que estamos haciendo, que en realidad estamos representando de manera correcta la información. Y, por ejemplo, en este caso, ¿qué tan específico tengo que ser yo cuando le presento resultados a, por ejemplo, a un líder de la división de datos? Supongamos que yo trabajo en una división de datos. O simplemente muestro las gráficas y digo, ah, sí, vea, esta es la gráfica, quedó bonita, ¿cierto? ¿O cómo lo manejo? ¿Cómo lo manejarían ustedes? Está viendo esto que mencionamos. Bueno, creo que no tenemos en este curso mucha gente que trabaja en empresas. Entonces, bueno, de manera general, lo que hacemos es explicar muy en detalle, paso a paso, listo. Lo primero que hice fue extraer los datos, luego hice este procedimiento, luego hice esto otro. Entonces, de esa manera nosotros estamos seguros de que lo que hicimos fue correcto y que sí se está representando de una manera correcta la información. Entonces, esta sería
sería como el público más técnico en términos de procedimiento a comparación de los otros tres. El siguiente perfil que nosotros tenemos sería entonces un compañero de negocio, en donde lo que tenemos acá es que si por ejemplo yo lo que estoy presentando es un reporte de ventas a la división de ventas, pues la gente de ventas es la gente que tiene experiencia de primera mano con estos datos. Entonces, por ejemplo, ellos pueden decir, ay, bueno, sí, por ejemplo, yo creo que las ventas en febrero deberían aparecer bajas en los datos, pues porque en este año, en febrero, hubo una caída con respecto a enero. Entonces, yo sé que, o sea, eso tiene que pasar. Esto es a lo que se refiere tener un entendimiento avanzado de los datos. Entonces, a ellos lo que les importa es, bueno, listo, ese análisis que usted hizo, ¿cómo me impacta a mí, mi línea de trabajo directamente? Y entonces, ¿yo qué debería hacer para manejar de mejor manera los resultados? Entonces, por ejemplo, no sé si estamos hablando de ventas, no sé, en febrero, qué es lo que más compra la gente? Cosas que tengan que ver con útiles escolares o con colegio. Entonces, por ejemplo, venda más de este producto específico o asegure que lo que se está vendiendo en enero va a cubrir ese vacío que va a dejar febrero, o pues pueden haber diferentes teorías ya dependiendo de la estructura de la empresa, dependiendo de los productos, dependiendo de diferentes variables. ¿Listo? Tenemos claro entonces los tres perfiles diferentes a los que yo les presentaría un análisis utilizando gráficas, utilizando datos, utilizando narrativa. ¿Es clara esta parte? Sí. Sí. Bueno. Cosas puntuales que yo debo tener en cuenta cuando le explico a la gente lo que estoy haciendo con los datos. Bueno, ¿cuál es el contexto que esta gente tiene con respecto al problema? Entonces, por ejemplo, de esto hablábamos la semana pasada, que era, listo, yo tengo esta gráfica, que es muy sencillita y qué bueno que es sencilla porque se ve todo más fácil, pero el problema es que no está el contexto y en el caso hipotético, la persona no tiene el contexto y pues siendo algo tan delicado, uno debería explicarlo en la misma gráfica para que esté muy, muy claro y para que se tomen las decisiones correctas. Entonces, tengo que considerar qué contexto tienen del problema y cuál es el nivel de entendimiento de los datos también que tienen. Por ejemplo, mm, por ejemplo, ay, no se me ocurre ejemplo para eso. Por ejemplo, si yo le voy a mostrar a alguien que trabaja en la división de ventas, pues no le voy a mostrar, no sé, una gráfica que me muestre los diferentes tipos de ticket de soporte con unas clasificaciones que ellos ni siquiera entienden porque van a decir, ah, sí, muy bonito, pero no tienen entendimiento de cuáles son las categorías de las que yo estoy hablando. Entonces, pues tengo que pensar en cómo voy a explicar de manera correcta esa información. Prioridades que le importa a la audiencia, cómo el mensaje está relacionado con sus metas. Si yo les voy a hablar, por ejemplo, a los de ventas con respecto a lo que tiene que ver con soporte de un producto, pues tengo que decirles cuál es la relevancia para que ellos, o sea, reciban ese reporte. Por ejemplo, si las ventas están muy bajas en un producto, y la cantidad de etiquetes de soporte para ese producto está muy alto, puede ser que de pronto los clientes en general ya saben que ese producto está presentando muchos problemas, entonces el voz a voz, las reseñas, entonces la gente ya no quiere comprar ese producto. Entonces, no sé, posibilidades. También saber quién es el que está tomando las decisiones. Yo, por ejemplo, si voy a hablar del impacto en el negocio,
pues normalmente lo que hago es que esa información que estoy entregando, pues tiene que ser para alguien que va a poder impactar en decisiones para influir en el impacto del negocio, ¿cierto? También el formato y cuánto tiempo la audiencia va a consumir esa información. Por ejemplo, a un ejecutivo yo le podría pasar uno de estos cuadernos que nosotros estamos armando acá. Yo le digo, sí, vea sus datos. Así, estos códigos, sí, vea todo esto. O cómo sería, por ejemplo, un ejecutivo. ¿Cuál es el formato preferido por los ejecutivos? Presentación, reporte largo, cuaderno o dashboard. ¿Qué dicen ustedes? Dashboard. Dashboard se ha vuelto algo popular. A veces hace la dashboard súper linda, súper en tiempo real, todo, y dicen, ay no, pásenme un Excel con lo mismo, pero en Excel, por tener el control de la información, para entenderla más fácil. Bueno, eso es algo muy común que pasa. Pero supongamos que esa sería una utilización. Puede ser en una dashboard si es información que se va a revisar toda junta de la que se tenga contexto. Pero si, por ejemplo, son diferentes informaciones, una concatenación, por ejemplo, también lo que más se utiliza es una presentación que sea lo suficientemente explicativa con la información, pero muy visual. Si, por ejemplo, yo estoy hablando con el líder del departamento de datos, ¿cuál sería el formato preferido para ellos asegurarse de que estoy haciendo bien las cosas? Un reporte. Un reporte extenso donde yo esté explicando exactamente lo que estoy haciendo y por qué es correcto lo que estoy haciendo, ¿cierto? Bueno, y así sucesivamente. Bueno, yo creo que eso entonces sería todo. ¿Cómo nos fue con lo de hoy? Muy bien. ¿Nos fue bien? Bueno, Súper, Daniela, muchas gracias. vale, con mucho gusto. Entonces, esta es mi última sesión por acá. Espero que les vaya muy bien entonces en el resto del curso. Y ya, entonces quedan de aquí en adelante con Samuel y con Delany. Sáquenle mucho provecho a lo que les van a enseñar y ya, les agradezco mucho a todos por su atención. Muchas gracias, Dani. Vale, con Gracias, gusto. Daniela. Listo. No sé si Ah, quieren Muchas decir gracias, algo profe. o ya. Bueno, entonces gracias y chao. Hasta la próxima. Muchas gracias, feliz noche. Dale, con gusto.